La sal, el arma espiritual oculta en la Biblia. Imagina estar en medio del desierto, bajo un sol abrasador, con el polvo adherido a tu piel y la garganta seca como la tierra agrietada. El agua es vital, pero hay algo más que los antiguos consideraban incluso más esencial: la sal. No era solo un condimento o un conservante, sino un símbolo de pacto, de purificación y de poder espiritual. La Biblia menciona la sal en momentos clave, no como un simple elemento culinario, sino como una señal de lo divino, una herramienta con implicaciones eternas. Desde los sacrificios en el templo hasta las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, la sal aparece como un arma silenciosa en la guerra espiritual, una sustancia con el poder de sellar pactos, preservar la verdad y hasta destruir el mal. ¿Pero qué significa realmente ser la sal de la tierra? ¿Por qué Dios ordenó que los sacrificios fueran sazonados con sal? ¿Y qué revelación oculta se esconde en este pequeño cristal blanco que ha viajado a través de la historia? Un pacto inquebrantable. Desde los tiempos antiguos, la sal no solo era valiosa, sino sagrada. En el libro de Levítico 2:13, Dios ordena: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios. Esta instrucción no era un simple detalle culinario, sino una declaración de algo profundo y eterno. En el mundo antiguo, la sal representaba durabilidad e incorruptibilidad. Un pacto sellado con sal no podía romperse, porque la sal, en su esencia, no se descompone ni se corrompe. Así, Dios usó la sal como símbolo de su pacto con Israel, un pacto eterno, inmutable, sólido como la roca. Cuando un israelita traía su ofrenda al altar y la cubría con sal, estaba declarando que su relación con Dios no era pasajera, sino perpetua. La sal se convertía en un testigo silencioso de la fidelidad de Dios y del compromiso del hombre con Él. Pero este significado no se detiene en el Antiguo Testamento, sino que se expande hasta las mismas palabras de Jesús. La sal y la corrupción del mundo. Jesús, en su magistral enseñanza del Sermón del Monte, proclamó una de las frases más poderosas y enigmáticas de la Biblia: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Esta declaración no era una metáfora vacía, sino una revelación profunda de la identidad y el propósito de sus seguidores. En la antigüedad, la sal no solo daba sabor, sino que también se usaba para preservar los alimentos de la descomposición. Sin refrigeración, la carne y otros productos se pudrían rápidamente, pero la sal evitaba que la corrupción los destruyera. De la misma manera, Jesús nos estaba diciendo que el mundo, en su estado natural, tiende a la corrupción moral y espiritual. Sin la presencia de aquellos que llevan la verdad divina, la humanidad se descompone, se pierde, se hunde en el pecado. Ser la sal de la tierra significa ser un agente de preservación, alguien que impide la decadencia del mundo a través de su fe, sus acciones y su testimonio. Pero Jesús añade una advertencia: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí Él revela un peligro oculto, una vida sin propósito, una fe que ha perdido su esencia, una iglesia que deja de ser luz y verdad, se vuelve inútil, pisoteada y olvidada. Podría ser que muchos han perdido su salinidad espiritual sin darse cuenta. La sal y el juicio divino. La sal no solo representa pureza y pacto, sino también juicio y destrucción. Uno de los eventos más impactantes de la Biblia es la historia de Sodoma y Gomorra, ciudades sumidas en la corrupción y el pecado. Cuando Dios envió a sus ángeles para advertir a Lot y su familia que escaparan, les dio una instrucción clara: no mires atrás. Génesis 19:26. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció. Miró hacia la ciudad condenada, y en ese instante quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué sal? La respuesta es asombrosa. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre, elementos que, en contacto con la humedad del aire y el suelo, generan cloruros de sodio y potasio, es decir, sal.
La imagen de la esposa de Lot, convertida en sal, no es solo un castigo físico, sino una señal espiritual. La desobediencia y la falta de fe la convirtieron en un testimonio perpetuo del juicio divino. La misma sal que representa el pacto con Dios se transforma, en este caso, en una señal de advertencia para quienes dudan y miran atrás en su caminar con Él. Esta historia nos plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos hoy en día están a punto de convertirse en sal, no como un pacto, sino como un recordatorio de su tibieza espiritual? ¿Cuántos han mirado atrás, aferrándose al pasado, en lugar de seguir adelante en obediencia? La sal y el fuego de la purificación. Jesús dijo algo enigmático en Marcos 9:49. Porque todos serán salados con fuego. Esta declaración conecta dos elementos poderosos, la sal y el fuego, ambos con un papel clave en la purificación espiritual. En los sacrificios del Antiguo Testamento, la sal se añadía para preservar la ofrenda, pero el fuego era lo que consumía el sacrificio y lo transformaba en algo aceptable ante Dios. Jesús nos revela que, de alguna manera, todo creyente pasará por un proceso de salación y fuego, una combinación de purificación y prueba que definirá su fe. Este fuego puede manifestarse en pruebas, tribulaciones y desafíos espirituales. Así como la sal preserva la carne de la corrupción, las pruebas moldean y purifican el alma, eliminando todo lo que impide una relación genuina con Dios. Sin embargo, muchos desean la bendición sin pasar por el fuego. Quieren la sal sin la purificación. Pero en el reino de Dios, la transformación es un proceso inevitable. Aquellos que rechazan la disciplina divina, que evitan el fuego del refinamiento, corren el riesgo de volverse sal insípida, carente de poder y propósito. Entonces, ¿qué significa realmente ser salado con fuego? Es posible que las dificultades que enfrentamos no sean castigos, sino herramientas de Dios para fortalecer nuestra fe. La sal como símbolo de sabiduría. La sal no solo representa pacto, juicio y purificación, sino también sabiduría divina. En Colosenses 4:6, Pablo nos deja un consejo clave. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Aquí, la sal se convierte en un símbolo del discernimiento y la prudencia en el hablar. En el mundo antiguo, la sal era valiosa no solo por su capacidad de preservar los alimentos, sino porque realzaba su sabor. De la misma manera, nuestras palabras deben preservar la verdad y darle sentido a la vida de quienes nos rodean. Hablar sin sabiduría es como servir comida sin sal, insípida, sin impacto, sin poder transformar. Este versículo nos advierte contra dos peligros: hablar sin gracia y hablar sin verdad. La gracia sin verdad es como un plato dulce sin nutrientes. Suena bien, pero no alimenta. La verdad sin gracia, en cambio, puede ser como un alimento tan salado que resulta incomible. Un verdadero seguidor de Cristo sazona sus palabras con la medida justa de gracia y verdad, asegurando que cada conversación edifique, transforme y guíe a otros en el camino correcto. Esto nos lleva a una pregunta esencial. ¿Estamos usando nuestras palabras como un instrumento de edificación o somos como sal sin sabor, que ya no sirve para nada? La sal y la sanidad espiritual. En la Biblia, la sal no solo se usa para preservar o simbolizar el pacto, sino también para sanar y restaurar. Un ejemplo impresionante se encuentra en 2 Reyes 2:19-22, cuando el profeta Eliseo llegó a la ciudad de Jericó, y los habitantes le dijeron: «La situación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Eliseo, guiado por Dios, pidió un recipiente nuevo con sal, la arrojó en la fuente de agua y declaró: «Así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá en ellas más muerte ni esterilidad». Y desde ese día, las aguas fueron sanadas. Este milagro no fue solo un acto simbólico, sino una demostración del poder espiritual de la sal.
La ciudad de Jericó, aunque parecía próspera, estaba condenada a la esterilidad y la muerte debido a sus aguas contaminadas. Así ocurre con muchas vidas hoy. Personas que parecen estar bien externamente, pero en su interior sufren una sequedad espiritual, una infertilidad en su fe. La sal que Eliseo arrojó al agua representa la intervención divina que purifica, restaura y trae vida. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cuántas áreas de nuestra vida están estériles porque no hemos permitido que la sal del pacto de Dios nos sane? ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar sin la verdadera sal que transforma desde la raíz? La sal como símbolo de fidelidad y entrega. En los tiempos bíblicos, compartir sal con alguien era un signo de amistad y lealtad. En muchas culturas antiguas, comer sal juntos sellaba un pacto inquebrantable. Dios mismo estableció un pacto de sal con los sacerdotes levitas en Números 18-19, garantizando que su alianza con ellos sería eterna. Este detalle es profundo. La sal, al no corromperse, representaba la permanencia de su promesa. Este principio se extiende a nuestra relación con Dios. Cuando Jesús dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. Estaba hablando de un compromiso irrevocable, de un pacto de fidelidad que no debe ser tomado a la ligera. Seguir a Cristo no es una decisión momentánea, sino una entrega total, como la sal en los sacrificios del templo, algo que no puede ser retirado ni deshecho. Entonces, la gran pregunta es, ¿hemos sellado nuestra vida con el pacto de sal de Dios, permaneciendo fieles a Él sin importar las circunstancias? ¿O nos hemos vuelto como la sal insípida que pierde su propósito? La sal en la lucha espiritual. El diablo odia la sal, no la sal física, sino lo que representa: pureza, pacto, preservación y verdad. En un mundo donde el pecado busca corromper, la sal del creyente se convierte en una barrera contra la decadencia espiritual. Cuando Jesús nos llama a la sal de la tierra, nos está diciendo que nuestra presencia debe detener la putrefacción del mundo, resistir el engaño y mantenernos firmes en la verdad. Sin embargo, muchos han sido engañados, permitiendo que el mundo diluya su fe. Se han convertido en sal sin sabor, cristianos que han perdido su poder de influencia. La sal que no preserva es inútil, y Jesús mismo dijo que será echada fuera y pisoteada. En la batalla espiritual, solo aquellos que mantienen su esencia, su identidad en Cristo, pueden resistir las fuerzas del mal. La gran pregunta es, ¿estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado? ¿O nos hemos dejado contaminar por un mundo que rechaza la verdad? La sal y el sacrificio personal. Jesús hizo otra declaración impactante en Marcos 9:50. Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí, la sal representa algo personal, la pureza del corazón y la disposición al sacrificio. En el Antiguo Testamento, cada sacrificio era acompañado de sal, lo que nos recuerda que toda verdadera entrega a Dios requiere renuncia. No podemos ser la sal de la tierra si no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. La sal en nuestra vida se mantiene pura cuando vivimos en obediencia, cuando sacrificamos nuestro orgullo, cuando perdonamos en lugar de guardar rencor. Solo cuando permitimos que Dios refine nuestra vida, nuestra sal puede tener poder e impacto. Estamos dispuestos a pagar el precio de ser una sal que preserva, y no una sal que se desvanece con el tiempo. La sal y la gloria de Dios. En Ezequiel 43:24, Dios ordena que las ofrendas en su altar sean rociadas con sal antes de ser consumidas por el fuego. Este detalle parece pequeño, pero encierra un gran misterio. La sal prepara el sacrificio para la gloria de Dios. En otras palabras, sin santidad, sin pureza, no podemos ser un verdadero sacrificio vivo para el Señor. Pablo lo confirma en Romanos 12:1 cuando nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestra vida debe ser sazonada con la sal de la santidad, de la integridad, de la fe inquebrantable.
No podemos ofrecerle a Dios algo que no ha sido purificado. El gran reto es este. Nos hemos rendido por completo, permitiendo que la sal de Dios transforme nuestro ser para reflejar su gloria. La última advertencia. O eres sal o eres nada. La sal es un arma espiritual, pero también es una prueba de identidad. Jesús no dijo, ojalá fueran la sal de la tierra. Él afirmó que somos la sal de la tierra, pero hay un peligro oculto en su advertencia. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Aquí está la verdad dura. No existe un punto medio. O eres sal o eres inútil. O preservas la verdad o te conviertes en parte de la corrupción. O traes vida o te vuelves irrelevante. Dios no usa sal insípida. No edifica su reino con creyentes tibios. La sal que ha perdido su esencia no es restaurada, es desechada. El enemigo quiere diluirte, hacerte perder tu fuego, tu pasión, tu compromiso. Pero Dios te ha llamado a ser una sal que nunca se corrompe, una sal que preserva, que sana, que purifica, que refleja su gloria. Así que la pregunta final no es solo si entiendes el poder de la sal en la Biblia. La verdadera pregunta es, ¿eres realmente la sal de la tierra? ¿O te has convertido en algo insípido, sin propósito, sin poder? La respuesta a esta pregunta definirá tu eternidad.